Great.
Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Bueno, el día viernes algo avanzamos en lo referente al manejo del punto de equilibrio, no estaban todos. Y estaba relacionado con las variaciones, con los cambios que se pueden dar en el punto de equilibrio. Dentro de ello, como se había determinado, es una herramienta de tipo financiera que nos está permitiendo, que permite establecer el manejo, igual que es para los apalancamientos, el manejo de los costos fijos y variables. Entonces, a veces creemos que hay una simple fórmula, ¿no? Creemos que a la fórmula ya, con eso ya está dado. No, es a partir del resultado que se obtiene de la fórmula establecida, de la fórmula de cálculo, ese es el resultado. Y de ahí, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Qué se hace con esos resultados? Como les digo, muchas veces solo determinan ya la formulita que es sencilla, simple y ya está. Ya he calculado. Ya calculado se saca el valor y nada más. Primero está en función de la interpretación. Segundo, está en relación al manejo de los costos fijos y variables. Y tercero, a través de las modificaciones que se pueden presentar en el punto de equilibrio. Y estábamos haciendo el día viernes lo referente a estas variaciones que tiene o que pueda presentarse el punto de equilibrio en esta fórmula que habíamos establecido aquí, que es la fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades. Entonces, variación del costo fijo, variación del precio de venta y variación del costo unitario de venta. Y una de las del manejo adecuado también tiene que ver con el incremento de las ventas. El incremento de las ventas y la disminución de los costos. Entonces, se realizó una referencia donde estaba nuestro archivo que tenemos dentro de esto. Ya habíamos puesto un ejercicio, variaciones del punto de equilibrio, en el precio de venta unitario, ¿no? En los costos fijos y en el costo unitario variable. No solo es el hecho como se oye siempre, que dicen, ¿saben qué? Vas a subir los precios de venta. No solo es eso, sino que tienen que manejar bien, ¿sí? Lo referente a los costos. Igual en cualquier estamento, en cualquier empresa, en cualquier entidad, se tiene que establecer el manejo adecuado de los costos fijos y variables. Es decir que la empresa tenga más costos fijos que variables, pero no en aumento, sino en tratar de disminuir los costos fijos y variables. ¿Cómo son estos? Estos fijos y variables, en definitiva, son erogaciones de dinero. Yo ya les había dicho que el gasto en las empresas, el costo en las empresas debe tener un beneficio económico. ¿Sí? Mientras no se establezca de esa manera, ¿sí? En el sacar un provecho, sacar un beneficio de los gastos que hace la empresa, ese gasto es infructuoso. Entonces hablamos nosotros, la empresa paga en personal, ese personal tiene que ser óptimo para sacar provecho de los trabajadores, de los empleados, que produzcan más en todas las áreas que tiene la empresa. Que sea más eficiente el trabajo, que sea oportuno, que sea tiempo, sí, que no permita desperdiciar el tiempo es dinero, y así en todos los aspectos. Porque si se hace un gasto en el cual no se tiene
ningún rédito, ningún beneficio, no sirve, se desperdicia dinero. Entonces, en esto consiste esta parte del manejo del punto de equilibrio aquí. Y teníamos este ejemplo relacionado con el punto de equilibrio y las variaciones que se establecían. Entonces, primero un aumento de los costos fijos. ¿Qué pasaba cuando aumentábamos los costos fijos? Con relación al punto de equilibrio original, teníamos que aumentar el número de unidades que se deben vender para alcanzar ese punto de equilibrio. Porque entre más bajo sea el punto de equilibrio, la empresa tiene mayor ganancia. Acostúmbrense a ustedes, no es como les digo, de simplemente calcular, una simple fórmula, tengo los datos y ya se acabó, saqué. Pero primero, ¿qué significa esto? Segundo, ¿qué decisión se toma para mejorar ese punto de equilibrio? Entonces viene la parte de los empresarios, ¿no? Que se les oye. Muchos de ellos tienen un punto de equilibrio alto. ¿Sí? Y lo que primero es el precio de venta. Hay que subir el precio de venta. Entonces, ¿qué les permitan subir el precio de venta? De diferentes productos, de diferentes artículos. ¿Sí? Y comienzan ellos también a subir los precios de venta, que es una de las técnicas que se aplica. El asunto es el del precio de venta, del precio unitario de venta, está en relación a la competencia, al mercado. Entonces, como hay el libre mercado, la libre oferta, la libre demanda, y al lado está la competencia, entonces ahí viene que hay que tener bastante conocimiento y también hay que en la parte aplicar bien la estrategia de la subida del precio unitario de venta. Porque si hay productos similares, entonces el otro competidor está vendiendo más bajo. Y ahora, ¿cómo subo yo? Entonces se incrementa el punto de equilibrio. El otro era relacionado con el precio unitario de venta. Entonces, con el precio unitario de venta, el punto de equilibrio es mucho más bajo. Es mucho más bajo. Sí, con relación que teníamos al original, que era de 600 unidades, al modificar modificar el precio unitario de venta, se requieren menos unidades. La otra, este es el manejo de los costos. Entonces tenemos el costo variable. Un aumento del costo variable. ¿Qué ocasiona un aumento del costo variable? Una subida considerable para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, comparado con el punto de equilibrio original, que es de 600 unidades, al aumentar el precio unitario de venta, el doble. Se requiere el doble de unidades destinadas para la venta para alcanzar ese punto de equilibrio. Como les digo, esta técnica son pocas las empresas que aplican. Y los demás establecimientos dice, hay que ver porque están los costos, los gastos son muy altos. Y uno de ellos es los costos variables. Entonces estaba relacionado de esa manera. Entonces, ¿qué es conveniente para la empresa y qué debe hacer? Porque no es que simplemente subimos el precio de venta. Ya se acabó. No es así, hay muchas empresas que no, el asunto no es subir, sino que tienen ellos que manejar bien las otras variables del punto de equilibrio, como son los costos fijos y variables. Ya. Bueno, esa es como la parte que estábamos estableciendo. Ahora también nosotros tenemos el punto de equilibrio, asimismo una fórmula referente en términos monetarios. Sí, en forma general, aquí es en forma general, porque el anterior punto de equilibrio para cada uno de los productos.
para cada uno de los artículos que tiene la empresa. Entonces, ¿cuántos tiene? Y establecer el cálculo respectivo para el punto de equilibrio. Eso se hace en lo referente a cada producto con la finalidad de determinar con qué producto, con qué artículo se obtiene mayor ganancia. O va a comenzar a ganar más la empresa. Pero como ustedes saben, las empresas tienen, las empresas de tipo industrial, de tipo comercial, las empresas tienen una gran variedad de productos y artículos. Entonces, tienen que necesariamente calcular este punto de equilibrio en forma global. Y solo se lo hace en términos monetarios, en la cual se aplica esta fórmula. Ese que vendría a ser el punto de equilibrio en términos monetarios, que es igual, ¿sí?, a los costos fijos. Todo esto divide. Los costos fijos totales, que va a dividir a los costos variables totales, y eso a su vez, uno menos los costos variables totales sobre las ventas totales. Entonces juega papel importantísimo lo referente a las ventas. Lo que siempre se ha dicho, que para obtener mayor ganancia hay que vender más. ¿Sí? Y tenemos esta fórmula respectiva. Entonces aquí la empresa obtiene estos dentro de sobre todo su estado de pérdidas y ganancias. Lo que va a determinar es clasificar en forma exacta. Aquí no hay ni aproximaciones, ni falta un poco casi. En forma exacta los gastos y los costos que tiene la empresa en fijos y variables. Entonces aquí pondrá el valor de los costos fijos y acá pondrá el valor de los costos variables totales. Aquí ya no entra, como ustedes ven en la fórmula, ya no entra el precio unitario de venta, ni tampoco el costo unitario variable. Estos son totales. Y dividido para las ventas totales. Ya se obtiene el punto en términos monetarios en el cual el valor calculado determina cuánto en términos monetarios la empresa debe obtener ingresos para alcanzar su punto de equilibrio. Es decir, para no tener pérdida ni ganancia. Entonces veamos esto aquí, lo referente a esto, ¿no? Pasemos estos tres. Entonces pongamos aquí punto de equilibrio en términos monetarios. Entonces aquí tenemos ya la fórmula respectiva. Y pasemos esos datos para ya, aquí tenemos los datos referentes a los costos fijos, a los costos variables y también al precio, perdón, y a las ventas totales. Entonces vamos a aplicar nosotros aquí la fórmula del punto de equilibrio en términos monetarios.
Ya, entonces establecemos punto de equilibrio que tenemos aquí. Costos fijos 250,000. Uno menos los costos variables totales, 350,000. Y dividido para las ventas totales, que son 500,000. Ya, una sola operación, ¿no? Y sacamos el punto de equilibrio en términos monetarios. El S, a veces hay libros en los cuales le ponen con AD. Ya eso depende de cada autor como quiera poner. Entonces, ¿cuánto nos sale ese valor? Ya, y sale la respuesta 830,333,33. 833,333,33. Entonces, ¿qué la empresa? La empresa debe obtener ingresos por ventas por este valor, por 833,333,33 para no tener pérdida ni ganancia. Ya. Entonces, igualmente, ¿no? Así hay, como eran unidades del anterior, igualmente acá en términos monetarios. Entre más alto sea esto, fíjese en lo que es, ¿no? Entonces, esta empresa que tiene sus ventas de 500,000, ¿sí? Tiene sus costos fijos, costos variables, costos fijos de 250,000 y costos variables de 350,000.
tiene que obtener ingresos por ventas por un valor de 833,333 para obtener su punto de equilibrio, que comparado con las ventas que están aquí establecidas es un valor alto. Ya viene la gestión de la empresa, ¿no? El vender más. Todo lo referente a lo que tenga que aplicar para vender más. Y también manejar adecuadamente sus costos fijos y sus costos variables. Sobre todo los variables. Ahora igualmente aquí se presentan las variaciones. ¿Sí? Entonces tenemos aquí estas variaciones referentes a qué? A los costos fijos. Costos o gastos que tenga la empresa, si van aumentando, por lógica y por ende, como ya conocemos nosotros, van a disminuir las utilidades. Si aumentamos los gastos, disminuyen las utilidades. Si disminuimos los gastos, aumentan las utilidades. La otra, los costos variables. Y también las ventas. Las ventas. Las ventas se constituyen en el principal ingreso de las empresas. Si no hay ventas, ahí viene el grave inconveniente en la empresa. Porque las ventas es la que genera los ingresos para las empresas. Entonces no es tan fácil como a veces aquí se expresa, se oye, de que el tener un negocio ya se ha ganado, es la persona, es rica esa persona, es opulenta, la persona no, tiene que trabajar muy duro para eso. ¿Sí? Porque él es la persona responsable, el dueño del negocio es la persona responsable. El trabajador, ¿qué hace? Va a hacer su trabajo operativo, pero él nada tiene que ver con la empresa que venda o no venda. Él hace su trabajo para el que fue contratado. Como todos tienen que apoyar a la empresa, pero ya acá en la parte esta de generar los ingresos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucederá aquí? ¿Qué sucederá si, por ejemplo, aumentan los costos fijos? Entonces, aumentémosles en 100, en 50, ¿no? Para ver cómo está esta cuestión de la variación de los costos. Entonces, pongamos aquí primero aumento de los costos fijos en 50,000. Veamos con este aumento qué es lo que pasa con el punto de equilibrio. Si aumentamos los costos fijos. Entonces traslademos igualmente la fórmula respectiva y mantenemos los mismos datos originales, los mismos datos iniciales. Esa es la parte que hay que interpretar. Esa es la parte que hay que determinar y comparar. ¿Sí? No es como les digo, solo sacamos datos y se acabó. ¿Sí? Es como la parte contable. El registrar los asientos contables, de registrar las facturas en el sistema contable, no es nada del otro mundo. Pero ahí, la otra que viene es la interpretación de esos valores que están en los balances. ¿Qué pasa con esa cuenta? ¿Qué pasa con la cuenta de efectivo? ¿Qué pasa con la cuenta de mercaderías? ¿Qué pasa con las cuentas de pasivo? ¿Sí? Entonces, para eso es lo que se hace el análisis respectivo. Igual aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, calculemos este valor, ¿no?
Calculemos este valor con ese cambio que se da en los costos fijos. Por eso les digo, muy difícil que se disminuya. Los precios, los costos es muy difícil. No solo es aquí, no en todas partes. Es muy raro y todavía que tenga una alta disminución, ¿no? Y entonces tenemos que los costos fijos que dicen que aumentan en 50,000. Como originalmente se tenían 250,000, ahora van a tener los 300,000 aquí. Con el aumento de los 50. Entonces ahora tenemos acá los costos variables. Costos variables igual 350,000. Y las ventas. Las ventas que van a ser las mismas de los datos iniciales de 500,000. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el punto de equilibrio? Entonces vemos aquí, si ustedes hagan el cálculo respectivo, al aumentar 50,000 en los costos fijos, entonces el punto de equilibrio ya sale en términos monetarios de 1,000,000 de. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, José, ¿qué quiere decir eso? A ver, José. Ese es el problema que tienen. Cogen, dejan ahí, se conectan ya. Se olvidaron. No están en la clase. A ver, Micaela Llanes, ¿qué quiere decir eso? ¿Estás ahí, Micaela? Sí, listen. ¿Ya qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese valor que hemos sacado de 1,000,000? A ver, aquí tienes la otra, no la anterior ahí. ¿Sí? Entonces acá ya haces la comparación respectiva con ese valor. ¿Ya? A ver, Micaela. Que la empresa debe obtener ingresos por... no, la empresa debe aumentar los costos fijos en 1,000,000. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, esa es la parte, esa es la parte. Y como les digo, es una simple fórmula que es de reemplazar datos y
y sacar el valor. De aquí es el asunto. De aquí. ¿Qué significa eso? Ahí podría ser que al aumentar los costos fijos en $50,000, la empresa debe tener ingresos en ventas de 1 millón para no tener pérdida ni ganancia. Ya. Entonces, eso ustedes tienen que interpretar, vean aquí, el punto de equilibrio. ¿Sí? Al aumentar los costos fijos en 50,000, en $50,000, ¿sí? La empresa debe obtener ingresos por ventas de 1 millón para no tener pérdida ni ganancia. Es decir, que el punto de equilibrio se ha aumentado y hacemos la diferencia. Si ustedes no pueden interpretar, esto no sirve de nada. ¿Sí? Esto que está aquí se acabó. ¿Qué hacemos con eso? O sea, si ustedes están en una empresa y les dicen en esta parte, están haciendo una pequeña asesoría en la empresa. ¿Sí? Porque ustedes están en capacidad de ¿qué? En una empresa, este rato ustedes están en capacidad de revisar los estados financieros, ¿sí? De hacer un análisis vertical, de hacer un análisis de índices. Pero lo importante es cuando se saca los valores, ¿qué es? Para que expliquen eso. Porque le decimos, vea, a ver, hagamos su punto de equilibrio. Deme estos datos usted le pide en empresa. Estos datos usted pide, estos datos le dan. O les ayuda a usted a clasificar en fijos y variables los gastos o los costos que tiene la empresa, que no es nada del otro mundo. Ya les había hecho en función del concepto. Las ventas tienen, ¿sí? Tienen toda esta información. Usted calcula que ha habido un aumento del punto de equilibrio, de los costos fijos. ¿Ya? Esto es lo que usted tiene que explicar. ¿Le conviene a la empresa tener más costos fijos, aumentar los costos? De ninguna naturaleza, de ninguna forma. No le conviene porque va a disminuir sus utilidades. Se va a ganar menos. Eso es lo que tiene que explicar. Porque si usted le entrega, a ver, présteme, ya, sacamos esto. ¿Y qué hacemos con eso? Le dices 1 millón, ya. ¿Y cómo le explica a la persona? Entonces esto se hace en forma general. Esto se aplica en las empresas. Todos los días, a ver, si es que es posible todos los días, cada semana, no es que se esperan, pueden hacer cortar los datos cada semana y ver cómo va marchando. Por ejemplo, en este periodo de fin de año. Sí, que ya estamos nosotros fin de año. Entonces, las ventas, ¿qué pasa con las ventas? De los datos que se obtiene de las diferentes asociaciones de comerciantes, de las cámaras de comercio, las cámaras industriales, sí, se obtiene de que ahí está, de la cámara de turismo, que hay un aumento en las ventas. Que está ya, la gente ya está recuperando algo de lo que perdió hace un año. Entonces, le miden este punto de equilibrio para determinar sus ganancias. Pero esto tiene que explicarse. Entonces, aquí la empresa debe obtener ingresos por ventas por $1 millón de dólares para no tener ni ganancia. Y comparado con el punto de equilibrio inicial. Entonces, hay un aumento del punto, hay un aumento en el mismo. Entonces, esto no es conveniente para la empresa.